Amén, hermano. Puede sentarse en esta noche. Gloria a Dios. Yo creo que ya le dieron la bienvenida a Mitzi, ¿verdad? Bueno, gracias es como más le gusta que le digan, ¿verdad? Ahora. Así que bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos en este lugar porque sabemos que Dios tiene algo preparado para nuestras vidas. Amén. Yo creo que si nosotros no tuviéramos esa convicción y ese anhelo y ese deseo, hermano, pues estaríamos tranquilamente viendo los primeros partidos de la Copa MX, ¿verdad? Pero mañana sale el resumen, no se preocupe para el que le guste. Y de todas maneras en la noche está el contacto deportivo. Solo después póngase a orar un rato también, ¿verdad? No perdiendo el tiempo, amén. Entonces, quiero platicar con usted. Yo sé que este es un tiempo declarado, un tiempo anunciado proféticamente como el tiempo o el año de abundancia, ¿verdad? Vuelvo a ser recalcitrante en el sentido de decir que no es un año, ¿verdad? No son 365 días, sino es todo un espacio espiritual que se nos abre. Incluso usted y yo vamos a seguir viendo cómo la misericordia de Dios viene sobre nuestras vidas, cómo seguimos conquistando, cómo los cielos están abiertos, cómo la libertad de muchas cosas vienen sobre nosotros. Y entonces todo ello se va a ir aunando para nuestra bendición y para nuestra edificación. Amén. Así que hoy quiero platicar con ustedes. Estábamos hablando de alguna manera y me sentí muy contento, ¿verdad? Porque creo que vamos en esa misma línea que el Señor ha estado enviando a través de su Espíritu Santo desde quien nos cubre. Y pues qué bueno, ¿verdad? Que nosotros podamos también ir bajo ese mismo lineamiento, no solamente al escucharlo después, sino sabiendo que el Espíritu ha tenido cuidado de nosotros en ese sentido. Amén. Entonces, recuérdate que hablamos de diferentes abundancias, ¿verdad? O las mencionamos más bien así muy a grosso modo. Pero hoy quiero platicar con usted y, bueno, probablemente el próximo viernes sí ya utilice el PowerPoint. Pero hoy quiero hablar con usted acerca de la abundancia de unción. Se recuerda que platicamos de eso, ¿verdad? De la abundancia o lo mencionamos más bien, la abundancia de la unción. Y hoy quiero platicar con usted acerca de esa abundancia de la unción específicamente. Quizá acercarle un poco más el zoom o pues la lupa, ¿verdad? Para que podamos determinar y ver por qué la necesidad de tener nosotros abundancia de unción en nuestra vida. Amén. Recuérdese que mencionamos, creo fue el viernes pasado, si no estoy mal, que nosotros tenemos que ser llenos abundantemente de las cosas espirituales antes que vengan las cosas materiales, porque esas serán la consecuencia de la búsqueda en lo espiritual definitivamente. Amén. Y es indiscutible que van a llegar, ¿verdad? A razón de la espiritualidad o de lo que el Espíritu esté derramando sobre nosotros. Entonces, para empezar a introducirnos a ver con respecto a esto de la abundancia, quiero platicar con usted precisamente lo que en el Salmo 133 está. Yo sé que es un salmo muy conocido, es un salmo, hermano, que lo hemos hablado, que lo cantamos incluso, o hay cánticos que lo mencionan, y hay muchas cosas que ese salmo es bien chiquitito, pero es un salmo que tiene unas cosas, hermano, extraordinarias, tiene mucho que sacarle, como toda la palabra, ¿verdad? Pero tiene muchas cosas que nos indican a nosotros o nos dan una buena perspectiva de lo que necesitamos saber. Y el Salmo 133 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cántico de ascenso gradual. Cuando habla de los cánticos de ascenso gradual, que eso no lo hemos platicado a fondo, pero es que hay tanto que hablar, ¿verdad? Que no sabemos ni cuándo ni cómo. Pero el Señor sí sabe cuándo y cómo. Pero los cánticos de ascenso gradual, hermanos, son 15 salmos, ¿verdad? Me parece que van después se lo voy a decir exactamente, porque ahorita no recuerdo de cuál a cuál.
Creo que es del 120 al 135, si no estoy mal, pero después lo corroboramos. El Salmo 133 es uno de los salmos que es de ascenso gradual. Y cuando se habla de ascenso gradual, se habla del ascenso, propiamente hablando del levantamiento de la iglesia. Amén. Es decir, del arrebatamiento, pues, a eso se refiere cuando habla. Entonces son prácticamente, digamos, 15 cosas que nosotros, digo cosas porque el término ahorita se me escapó, pero son 15 características que la iglesia debe de tener en esos 15 salmos, y primeramente Dios los podamos ver en alguna oportunidad dentro de poco. Pero este cántico o este Salmo 133 está hablando de una de las tantas cosas que nosotros tenemos que tener precisamente para poder nosotros participar del arrebatamiento. Amén. ¿Está usted consciente que el Señor ya viene? Ok, entonces estoy hablando con la gente adecuada. Porque hay gente que no cree que el Señor ya viene. Además de eso, yo le he dicho, no se trata solamente, hermano, de que usted y yo lo tengamos como un dicho, como un hablar, como un maranata, como un Cristo viene pronto, ¿verdad? Sino que haya una convicción en nuestro corazón. Porque si está la convicción en nuestro corazón, entonces la palabra no va a entrar por un oído y se nos va a salir por otro. Sino que si nosotros tenemos la plena convicción de que Cristo viene pronto, vamos a guardar la palabra. Amén. Y vamos a amarlo, porque la Biblia eso es lo que dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Así que si usted y yo no guardamos los mandamientos, entonces estamos propensos a no amar al Señor, a desviarnos de su amor o a que nuestro amor mengüe delante de Él. Entonces este cántico de ascenso gradual de David dice primeramente: mirad cuán bueno y cuán agradable o cuán delicioso, dirá tal vez la versión que usted tiene. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y entonces empieza a decir o a describir el versículo 2 lo siguiente: es como el óleo precioso. Entonces ya ahí salió el óleo. Ahí ya salió lo que va a permitir la unción. Usted sabe que en el principio está en el libro de Levíticos, en Deuteronomio, usted lo puede buscar. De hecho, vamos a tratar de mencionar algunas otras partes, creo que lo tengo por aquí. Y lo que el Señor indicó fue que tenía que haber un óleo aromático, es decir, un aceite aromático, con el cual se iban a hacer diferentes cosas. Y esas diferentes cosas son las que vamos a tratar de ver en esta hora. Pero me llamó muchísimo la atención lo que habla este Salmo 133, porque empieza diciendo que así como es el óleo, y usted se va a dar cuenta que el óleo no era solamente los olivos machacados, porque de ahí se saca el aceite, ¿no? El óleo, que es la base principal para lo que se estaba haciendo, o el aceite ese que se tenía de la unción. Para ese aceite se necesitaban obviamente los olivos, ¿verdad? O las, ¿cómo se llaman? Las aceitunas. Se necesitaban, hermano, ciertas especies que no eran solo una, creo que eran 7 en total. Y obviamente tenía, de alguna manera, otros elementos que se necesitaban para poder hacer una unidad, que es precisamente el óleo. Era uno solo, pero que tenía varios componentes. Y por eso entonces hace la relación el rey David cuando habla en este cántico y dice: mirad cuán bueno y cuán agradable o cuán delicioso, porque el aceite que se utilizaba para la unción era un aceite aromático, es decir, tenía una fragancia. Hoy platicaba con un hermano por la tarde, y hablábamos un poquito con respecto a qué tremendo es cuando, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero cuando han sucedido situaciones tal vez agradables o situaciones no muy agradables, difíciles, de pronto, si hubo un olor que uno percibió en ese momento,
cuando lo vuelve a sentir, le recuerda. Le iba a poner este ejemplo, pero mejor no, porque se puede ofender a alguien. Tal vez usted siente, bueno, lo voy a poner así, mejor de manera personal. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a mi esposa, me encantó el olor que cargaba. Y no hace mucho pasamos ahí en alguna de las tiendas, ¿verdad? Y pasamos precisamente donde estaba esa fragancia. Y cuando me llegó el olor, hermano, me vino a mente cuando yo la conocí. Porque me recuerdo que, pues ella es blanquita, ¿verdad? O bastante blanca. Y el pelo lo tenía color rojo. Pero así, rojo, ¿verdad? No rojizo, no, rojo. Y entonces, obviamente, pues, era un contraste así, bien llamativo, ¿verdad? Y bueno, fue parte de las cosas que me dieron en el centro, ¿verdad? Definitivamente. Pero voy a esto, a que cuando yo pasé por ese lugar, sentí el olor y dije, ¡ala! Le dije, oh, qué rico ese olor, le dije. Esto me recordó cuando tenías el pelo pintado de rojo. Y entonces, bueno, ya después me dijo cuál era, ¿verdad? Era el Clinique. Y entonces, hermano, platicando con este hermano en la mañana, a mediodía, qué tremendo es, porque cuando vamos también al Cantar de los Cantares, y lo hemos hablado muchas veces, también dice la palabra, venga mi amado a su huerto y desprenda ese huerto aroma que atraiga al amado, porque entonces el fruto tiene que ser dulce. Yo no sé si usted ha pasado en algún lugar donde, por ejemplo, hay alguna fruta, hermano, no que se está descomponiendo, ¿verdad? Aunque también tiene un aroma, sino cuando es dulce, cuando se sabe que es dulce. Entonces desprende ese olor, ¿verdad? No sé, tal vez las naranjas, el mango, hermano, cuando está en su punto, la desprende un olor bien rico. Y entonces aquello, hermano, los aromas, le decía yo, los aromas en la Biblia son algo importante. Y entonces empieza a decir aquí, mire, cuán necesario es que haya en nosotros tal abundancia de la unción de Dios para poder atraer a nuestro amado. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Pero yo le voy a decir algo, viéndolo en el paralelo a esto, yo creo que el Señor llega, pero en algunos lugares se queda y en otros lugares se va. Depende del olor que ahí haya. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos la unción? Porque el aceite de la unción tiene un aroma, un olor agradable. Ahora, lo interesante es, ¿cuál es ese aceite que está aquí? Y lo dice. Mirad cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces el olor agradable, el olor que desprende realmente nuestra koinonía, nuestra comunión, eso es lo que atrae al Señor. Lo que o lo deja o lo aleja. Usted puede llegar a diferentes congregaciones, hermano, y se va a dar cuenta que hay congregaciones donde uno le dan ganas de estar, de quedarse. Pero hay congregaciones donde le dan a uno ganas, pero de salir corriendo. Y no porque los hermanos sean mala taza. Sencillamente porque no hay unidad. No están juntos. O bueno, sí están juntos, pero no están unánimes. Porque aquí no solo dice que estaban juntos, sino que también había en ellos armonía. ¿Qué es estar en armonía? Bueno, del mismo parecer. Ok, de acuerdo, digamos, si lo vemos desde el punto de vista más gráfico, es la música, ¿verdad? La música tiene una parte esencial que se llama la armonía. La otra es la melodía y la otra es el ritmo, ¿verdad?
Entonces, pero la armonía, hermano, es la que permite que cada uno de los instrumentos al sonar al unísono, es decir, al mismo tiempo, emitan un sonido agradable. Por eso dice la palabra, por ejemplo, que al sonido de la trompeta, un sonido incierto en la trompeta, a nadie congrega. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, hermano, hablando de esta unción que es tan necesaria? ¿Qué pasa cuando no está derramada esa unción sobre nosotros como hermanos que sí nos podemos juntar, pero que no estamos en armonía? No hay un aroma agradable. No hay un aroma agradable. Ahora, déjeme decirle algo. Entonces, esto me deja ver a mí que cada uno de nosotros es responsable. Porque, volviendo otra vez a la música, usted sabe que hay tonalidad de do, re, mi, fa, sol, la y si, ¿verdad? Sí. Ok. Do, dijo. Espero que no haya dicho no, ¿va? Sino que do. Ok, entonces, pero cada una de ellas tiene círculos y etcétera. Bueno, la situación es que si alguna de ellas está ausente, todo lo demás desarmoniza. Ahora, digamos, usted puede estar en este lugar, pero si usted está ausente del lugar, usted desarmoniza. Entonces no se trata solamente de que, no, el hermano me tiene que aceptar como yo soy. Si quiere, bueno, y si no, que se siente en otro lugar, porque irse no puede, ni quiere, va. Pero el asunto no es ese, es que usted y yo debemos de ser quienes lleguemos y tomemos el lugar que nos corresponde dentro de aquel lugar. Es decir, depende de mí, yo se lo dije cuando estábamos en la proclama, depende de mí. De si yo realmente soy el componente que este aceite necesita, o no necesita, sino debe de tener. Entonces, hermano, usted y yo nos tenemos que sentir parte de este lugar para poder armonizar con los demás. Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no, ¿cómo vamos a hacer o a emitir o a hacer emanar un olor agradable para nuestro Señor? Fíjese que el apóstol Pablo, y le voy a decir algo, cuando viene esa unidad, ¿sabe qué viene de inmediato? Vianda sólida para nuestras vidas. Hay gente que dice, no, yo quisiera oír un super mensaje de los 7 truenos que Juan dijo que estaban sellados. Bueno, para empezar, no se lo podría dar, porque va a ser Juan, ¿va? El que se va a levantar para venir a dárnoslo a todos. Bueno, a los que se han quedado, yo espero que ninguno de nosotros, ¿va? Allá en el cielo que nos lo revele el Señor. Ok, esa es una. Pero la otra es, ¿cómo es que yo quiero que venga esa vianda sólida? Si cuando yo voy y se refiere el apóstol Pablo, me parece que es a los Corintios, si no estoy mal, pero usted corrobórelo. Dice, yo vine con vianda sólida a vosotros, pero me doy cuenta que entre vosotros aún hay divisiones. Entonces, ¿se imagina usted al apóstol Pablo, hermano, con aquella vianda sólida, verdad? Es decir, aquellos manjares espirituales, yo no sé qué tipo de revelaciones les iba a dar. Si con lo que dejó escrito, hermano, si él mismo dice que él oyó cosas inefables cuando estuvo en el tercer cielo, que no se pueden ni mencionar. Yo me imagino que ese día de haber salido Pablo, hermano, y de haber dicho, bueno, este es el momento, hoy sí me voy para con aquellos, supongamos que fueron los corintios, ¿verdad? Voy para Corinto, y ahí hoy sí de plano me voy a destapar, les voy a dar un elefante marino, enorme, un mamut, les voy a dar hoy. Y ahí llevaba su vianda, hermano. Y cuando llega, se presenta y los ve y le dice, ay, apóstol Pablo, qué bueno que vino porque viera, mire, la hermana Cinti y, ¿cómo se llamaba la otra? ¿Sí, creo? Evodia, se están peleando. Una le chismeó al marido de la otra.
y no se ponen de acuerdo. Y digo el apóstol Pablo, no es posible. No, y si viera a fulano y a sutano que andan diciendo que el arrebatamiento ya se dio en medio de nosotros, y eso está causando revuelo con todos los demás. Entonces dijo el apóstol Pablo, no es posible. Entonces la vianda sólida mejor que se quede en el refrigerador y voy a ir a sacarles leche. Porque veo que siguen siendo niños. Mire las consecuencias de estar en abundancia de unción. Porque mientras más unción hay en aquel lugar, léase, mientras más unidad en armonía hay en aquel lugar, mayor cantidad de revelación es la que viene. Y por favor entendamos bien, no solamente es cuestión del pastor, sino la revelación es a usted mismo. Porque no se trata que el Señor le revele a uno solamente, sino que le revele a usted también. Hay cosas, hermano, que cuando hablo de revelación, estoy hablando del rema de Dios sobre su vida. Y yo creo que lo platicábamos el miércoles, si no estoy mal. Pero hermano, es necesario que venga el rema de Dios sobre nuestras vidas para poder nosotros entonces crecer espiritualmente y avanzar. No podemos nosotros estar, hermano, como estamos. Solo oyendo, saliendo y después se nos olvidó. Es más, hay algunos que al final en la administración uno hace la invitación y todavía se rascan la cabeza. ¿De qué estará hablando el pastor? ¿Por qué nos estará invitando? Entonces nosotros necesitamos, hermano amado, vivir en armonía. En esa unidad, pero en armonía también. Mire qué feo es. Bueno, si cualquier parecido es mera coincidencia nada más, ¿verdad? Yo realmente no estuve para juzgar a nadie, ¿verdad? Ni estoy para hacerlo tampoco. Pero hermano, ¿se imagina usted que la gente está en gran algarabía? Hoy me encuentro en corros. Y va de hacer corros, ¿verdad? No, y corriendo también. Y danzando y de todo. Y hay alguien que está allá. Hasta salido de tono. Hoy me encuentro en corros porque es lo que siento. Amaro, corazón. ¿Cómo ve usted? Está en armonía, ¿va? Ese cuate es la nota negra del lugar. Usted sabe que hay blancas y negras, ¿verdad? En la música. Pero ese es re negro, ¿va? No solo es la nota, sino la oveja negra, ¿va? Que distorsiona el panorama. Entonces, hermano, nosotros necesitamos, cuando usted venga a este lugar y empiece a ver cuál es el fluir, porque muchas veces decimos nosotros, Señor, dame discernimiento. Bueno, el discernimiento viene a través de lo que percibimos también en nuestros sentidos. Si usted ve, hermano, que todos están a moco tendido aquí, entonces por lo menos haga un esfuerzo, púyese los ojos e hínquese y empiece a decirle, Señor, que yo te sienta, hombre. Pero algo haga. Pero se imagina el fluir de Dios y la algarabía y todo. Y usted entra, Padre, dame discernimiento. Señor, en el nombre de Jesús, yo necesito discernimiento. Alá, yo digo que el Señor dan ganas de que llegue y levántate si estamos todos danzando. Si la Biblia dice que el Señor danza en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces imagina aquel que llega, hermano, y se postra a llorar. Bueno, si lo dejó el novio o la novia, de plano va a estar así, ¿verdad? Pero ese que ore, ¿verdad? Y que oren por él.
la cosa es que debemos de armonizar en aquel lugar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a descender el óleo sobre nuestra vida. Ahora, mire qué es lo que sucede. El óleo se servía para ungir reyes y para ungir sacerdotes. Entonces, hermano, eso lo dice 2 de Pedro 2:9, que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para como reyes y sacerdotes, es decir, como una institución sacerdotal, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? ¿Somos qué? Una estirpe, gracias hermano, una estirpe sacerdotal y una estirpe de reyes. Pero la pregunta es, ¿será que nosotros estamos fungiendo bajo esa estirpe sacerdotal o con esas funciones sacerdotales y con esas funciones de reyes? Depende de si ya fuimos ungidos. Ahora, ¿cuándo viene la unción? ¿O dónde viene la unción? Cuando hay unidad, cuando estamos juntos y estamos en armonía. Entonces es como el óleo que desciende, oiga, sobre la cabeza. Lo voy a tomar, hemos entendido que es Cristo, obviamente, ¿verdad? Que es la cabeza, pero ahora lo voy a tomar de manera literal. Sobre usted, sobre su cabeza, descienden los pensamientos de Dios cuando hay unidad, cuando hay armonía. Porque mire, vuelvo otra vez al ejemplo que le daba. Si hay alguien, por ejemplo, usted está danzando, corriendo, ¿verdad? Y de repente, hermano, ve a aquel que no está. Ese hermano tan carnal, hombre. De plano tuvo problemas con su mujer y aquí viene a desquitarse con el Señor a no danzar. ¿Por qué? Porque tuvo pensamientos que ya no le permiten ver claramente lo que Dios tiene para su vida. ¿Sí me doy a entender? Entonces, yo creo que nosotros necesitamos, hermano, estar en esa armonía, vivir bajo esa unción continua. Todos nuestros cultos, hermano, todas las veces que nos juntamos aquí, debería de ser que todos estuviéramos en unidad y todos estuviéramos en armonía. Entonces, necesitamos eso, ¿para qué? Para que entonces venga la unción, más bien, la unción del oficio sacerdotal y la unción del reinado sobre nosotros. Y bueno, otro día vamos a platicar sobre los sacerdotes y sobre los reyes, aunque si usted quiere adelantar un poco, el apóstol Germán habló sobre de esto hace algunos días atrás. Unas cosas preciosas, ¿verdad? Así que le invito a que lo escuche. Ok, ¿qué más? Dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Y después dice, la barba de Aarón. Son dos cosas. Que desciende hasta el borde de las vestiduras. Entonces fíjese que yo me fui a investigar un poco y me di cuenta en uno de los lugares que vi, me gustó esto y lo apunté. Dice que las barbas representan la dignidad, el contacto y la comunicación respetuosos y dignos con los semejantes. Entonces fíjese que eso me llamó mucho la atención. Porque si la palabra dice que es como el buen óleo que desciende sobre las barbas para los judíos, porque esto lo encontré en un blog de gente judía, rabinos, y ellos dicen que lo que significan las barbas es la representación de la dignidad, el contacto y la comunicación respetuosos y dignos con los semejantes. Entonces, mire lo que va haciendo el óleo sobre nosotros. Cuando hay una abundancia de unción sobre nuestras vidas, hermano, nosotros empezamos a tener un contacto digno con los demás.
Es decir, empezamos a tener respeto entre nosotros. Podemos comunicarnos entre unos y otros. Y entonces, ahí la comunicación, la comunión, se vuelve mucho más armónica, cada vez más. Mientras más unción existe, mayor respeto tenemos y una mejor comunión tenemos unos y otros. Y es mucho más digno aquel lugar. Ahora, esto me trae a mente de cuando la palabra dice, cuando tomamos Santa Cena, ¿se recuerda, verdad? Si alguno tomase indignamente este vino, es decir, la sangre del Cordero, y el pan, entonces dice, será culpado de la muerte del Señor. Entonces dije, oh, qué tremendo. Porque si estas cosas, si el que el aceite, si el que la unidad, si el que la armonía entre nosotros nos dignifica, entonces cuando no tenemos esa unidad, nos acercamos a la mesa del Señor indignamente. Y si nos acercamos indignamente, entonces somos acusados de haber nosotros matado a Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo o no? Entonces, si algo debemos fíjese que, bueno, eso es una de las tantas cosas, pero me llamó mucha la atención porque digo yo, entonces, significa que cada vez que yo vengo a tomar la Santa Cena, yo lo que debo de ver es si yo estoy armonizando con el resto. Si yo tengo esa unidad y esa armonía, si estoy junto con mis hermanos y si estoy armonizando con ellos, o no. Para que entonces pueda decir, Señor, ten misericordia de mí. Si tiene alguna situación con su hermano, entonces vaya y arréglela para que sea digno ese lugar de que Él venga. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, dice, mire, la unción, es decir, lo espiritual, primeramente se derrama ¿en dónde? En la cabeza. Después de eso dice, sobre las barbas. Entonces, cuando nosotros somos cambiados en la mente por el Espíritu, por eso dice la Biblia que nosotros debemos de renovar el espíritu de nuestra mente, continuamente. Eso se hace a través de la palabra. Y entonces cuando nosotros estamos continuamente siendo cambiados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para con los demás, así se hace más digno aquel lugar y la unción está fluyendo. Porque fluye desde la cabeza a las barbas. ¿Sí me estoy dando a entender? Y no me he salido del tema. Estoy hablando de la necesidad de tener una abundancia de unción en nuestras vidas. Lo único es que no he pasado de este verso. La barba de Aarón. Ahorita voy ahí. Solo quiero leerle esto que me gustó y que me llamó la atención. Oiga. La unción, que es lo espiritual, primeramente se derrama sobre los pensamientos, que es la cabeza, para luego entonces llegar a la relación del entorno y del prójimo. Que es lo que acabamos de decir. Ahora, lo espiritual, la espiritualidad sin acción en la realidad es algo vacío. Lo que en algún momento Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Así de fácil. Entonces, mire, hermano, qué tremendo es, porque si nosotros estamos recibiendo, porque la palabra también representa la unción de alguna manera, si nosotros estamos recibiendo la unción sobre nuestras vidas, si nosotros estamos recibiendo la unción dentro del conjunto de la armonía, en el momento de alabar, de adorar, de buscar el rostro del Señor, de escuchar la palabra, etcétera,
Y después de eso, no actuamos. Es decir, ya en la realidad, voy a decir así, cuando nosotros entramos aquí, a este lugar, hermano, de alguna forma nosotros entramos a otro ambiente. A un ambiente espiritual. Que entre todos formamos, que entre todos propiciamos, ¿verdad? Y hacemos que el trono del Señor se pose y nos bendiga. Ok, entonces, pero usted se olvida de lo que allá afuera hay, de que mañana tiene que levantarse temprano para ir a trabajar y todo, se le olvidó todo. Es más, si venía tal vez molesto con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con alguien, hermano, al entrar aquí, así como que, bueno, gracias Padre, porque ya te vine a buscar y aquí estás, y empieza a sentir la unción de Dios en su vida. Uno se olvida de todas esas cosas. Entonces, eso es lindo. Pero cuando aquí dice, cuando la espiritualidad, las cosas que recibimos dentro de este ambiente, en el lugar donde usted ha propiciado un ambiente espiritual también, el Señor le ha hablado, y sale al mundo, es decir, llamémosle la realidad, pues, ¿verdad? Pero esa no es la realidad. La realidad biológica, le voy a llamar. Lo cotidiano. Usted sale allá a su trabajo, y en ello no hay un accionar, entonces hay una vacillez en su vida. Y en mi vida, por supuesto, si no lo hago. Ahora, la acción sin la espiritualidad, entonces es vanidad también. Porque si yo actúo bien y todo lo que usted quiera, por eso dicen algunos, pero es que, mire, aquel no es cristiano y es buena gente. Bueno, buena gente, al parecer de los de afuera, puede que sea. Porque no se mete con nadie, no insulta a nadie, y nada con nadie, ¿verdad? Entonces, hermano, pero eso es vanidad. Porque si no se tiene lo principal, que es la búsqueda de lo espiritual, no se tiene nada. ¿De qué le sirve al hombre, dice la palabra, ganarlo todo y perder su alma? De nada. Entonces nosotros necesitamos aunar las dos cosas, buscar lo espiritual para que después tengamos una acción en lo espiritual. Tener fe con obras y no fe sin obras. Ok, y por último, habla y dice la barba de Aarón, y hablando de la barba de Aarón, lo que está diciendo es, obviamente el primer sacerdote o sumo sacerdote, hermano, que hubo fue Aarón. Fue el primero que ungieron como tal. Ahora, Aarón tenía ciertas responsabilidades que tenía que cumplir. Por ejemplo, una de ellas era guardar las cosas sagradas como tal, que en algún momento no lo hizo. Pero nosotros necesitamos esa unción para poder guardar lo santo en nuestra vida. Es decir, guardarnos en santidad. Porque el sumo sacerdote, en el caso de Aarón, él fue sumo sacerdote todo el tiempo. No era como las otras órdenes sacerdotales, que había uno que había que escoger para que pudiera entrar año con año. Para él no, él entró todo el tiempo, o él podía entrar todo el tiempo porque él fue ungido como sumo sacerdote. Entonces, usted y yo hemos sido llamados dentro de la orden de Melquisedec. Y cuando somos llamados dentro de la orden de Melquisedec, nos hacen como sumos sacerdotes. Es decir, todo el tiempo podemos entrar al lugar santísimo. Y de hecho la palabra lo dice. La Biblia dice que entrad pues confiadamente hasta el trono de la gracia, donde podemos adquirir el oportuno socorro. ¿Por qué podemos entrar hasta el trono de la gracia? Porque la Biblia dice que nuestro sumo sacerdote rompió el velo, desgajó el velo, de arriba abajo, y entonces nos dejó a nosotros entrada libre para ir al Padre, que es Cristo. Entonces, si el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, y usted y yo podemos entrar cuantas veces querramos de todos los días de nuestra existencia, entonces quiere decir que a nosotros el ser sumos sacerdotes se nos fue impuesto de una vez, como le fue impuesto a Aarón. Como le fue puesto a Aarón. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok, entonces, basado en eso, nosotros necesitamos, hermano, entender que mientras más viene la unción sobre nuestras vidas, esa unción sacerdotal, mayor va a ser el anhelo
de poder entrar hasta el trono de la gracia. Con mayor libertad vamos a poder entrar hasta el trono de la gracia. Ahora, no sé si me estoy dando a entender, hermano. Yo espero que sí. Sinceramente espero que sí. Ok, Salmo 133:3. Que desciende hasta el borde de las vestiduras, el verso 2. Y ese borde de las vestiduras es porque hasta ahí hay un límite, hay un libre albedrío para nosotros. Si queremos actuar dentro de lo espiritual o no. Eso es lo que significa. Ok, veamos aquí. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Entonces, esta es otra cosa. Así como en el primero, está hablando es como el rocío de Hermón. Perdón, aquí está hablando del rocío. Pero cuando usted va, creo que es Deuteronomio, capítulo 27, creo que es, no me recuerdo muy bien. Hay una bendición donde dice la palabra del Señor que descienda sobre de ti el rocío y la lluvia abundantemente. Entonces, si nosotros recibimos esa abundancia del rocío del cielo, de la lluvia del cielo sobre nosotros, seremos, dice, o más bien, tendremos un lugar donde el Señor pueda mandar bendición y vida para siempre, o vida eterna. Pero no quiero adentrarme mucho en eso, solo vamos a ver cuando sea la abundancia de la lluvia. Amén. Pero que también lo toca este pasaje. Ahora, después de esa introducción, yo quiero llevarlo a ver qué otros lugares o por qué necesitamos más la unción. Éxodo 35:8, mientras usted va porque el tiempo ya nos avanzó. Ahí dice en el verso 8, aceite para el alumbrado. Y dice, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Era lo que le decía, las especies que se necesitaban, o especias, perdón, que se necesitaban. Diferentes especias. Pero aquí está diciendo, aceite para el alumbrado. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué necesitamos nosotros la unción en nuestras vidas? ¿O para qué necesitamos la abundancia de la unción? Para tener luz, para emanar luz, para emitir luz, para dar a conocer la luz del Señor. Y claro, esto aplíquelo usted también a ese Salmo 132, hablando de los hermanos. Porque mire, hermano, principalmente, o primariamente, eso se tiene que dar aquí, para que entonces nosotros podamos salir y hablar allá. Yo le he dicho que muchas veces uno no tiene testimonio, sino que hay gente que no tiene testimonio, sino testimonio. Porque llegan están en la iglesia y allá en la calle, hermanos, son otra cosa. Son terribles, hacen cosas, como dice el apóstol Pablo, que ni entre los gentiles se nombran. Es transero, es sietezuela, rabo verde, etcétera, de todo tipo de epíteto que usted le quiera poner a esa persona. El asunto es que mientras más nosotros recibimos la abundancia de la unción, mayor es la luz que nosotros emanamos. Entonces, quiere decir que mientras, mire, y se recuerda de aquellos 7 hombres que dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para servir mesas. Mejor agarren gente, ¿de qué dijo? De buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría. Ahora, de esas tres cosas, por ejemplo, los 7 que escogieron tenían esas 3 cosas. Pero ¿sabe qué me llama la atención por lo que le estoy diciendo? Que entonces ellos, la relación que tenían entre toda la comunidad cristiana era una buena relación. Porque tenían, la premisa era, o una de las premisas era que tengan buen testimonio. ¿Para con quién? ¿Para con los apóstoles? Estos nos caen bien, estos que sean. No, para con los demás. Entonces yo me imagino que empezaron a hacer una su encuesta, ¿va? ¿Cómo se llaman las encuestas en inglés? Surveys. Ok, entonces empezaron a hacer eso que dijo la hermana.
Y empezaron a hacer sus encuestas. Hermano, ¿nos podría decir quién para usted es de buen testimonio? Oh, no, pues fíjese que a mí me parece que Esteban es de buen testimonio. Ese hermano, qué lindo va. Hermana, disculpe, ¿nos podría decir quién es de buen testimonio? No, pues fíjese que a mí me parece que Nicanor es de buen testimonio. Hermano, disculpe, ¿nos podría decir quién cree usted que es de buen testimonio? Y así empezaron a... Lucio, el que le llamaban el Níger, ¿verdad? Entonces, dijo, no, pues él es de buen testimonio. Y así fueron hablando entre todos y necesitamos 7. Esos 7 fueron los que escogieron porque tenían un buen testimonio. Cuando habla de buen testimonio se refiere ¿a qué? A que tenían luz en su vida, a que alumbraban a los demás. Entonces, cuando entre ustedes y entre todos nosotros, hermano, hay un buen testimonio, es porque estamos dando luz. Pero si su testimonio empieza a descender, está descendiendo la luz. Hay que tener cuidado. Porque eso significa entonces que ya no tengo abundancia de unción, sino que estoy perdiendo la unción en mi vida. La unción no vaya a creer. Mire, yo por eso creo ahora que digamos todas esas payasadas que se hacen desde algunos púlpitos, no de todos, desde algunos púlpitos, donde la unción de la patada, la unción del codazo, la unción del chicle, la unción de la manguera, la unción, hermano, bueno, de un montón de cosas. Ya solo falta que tiren a la suegra, ¿va? Para que sea la unción de la suegra. Hermano, perdóneme, pero ¿sabe qué es eso? Para mí, se aminoraron en su unción. Ya no tienen ni qué dar. Entonces hay que hacer cualquier cosa para que piensen que es el Espíritu Santo. Eso es obvio, hermano. Si yo agarro una manguera aquí y le empiezo a echar al hermano y así en la cara, ahí era el momento que se va a caer, ¿o no? No es por la unción, sino es por el chorro de agua que yo le eché en la cara. Si yo agarro aquí al hermano y aquel está, Padre, gracias en el nombre de Jesús, te voy a dar una palabra y ¡pau! Lo agarro en la cara. Y empieza a llorar. ¿Será que es por la unción? Es por el manotazo que le pegué. Y más me vale salir corriendo porque si no, ya valí. Eso es porque no hay abundancia de unción. Eso es porque ya no hay unción. Entonces usted y yo debemos de buscar la abundancia de la unción. Tener un buen testimonio en nuestras vidas. Aceite para el alumbrado. Entonces usted y yo tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que la Biblia dice. Mire qué rico es llegar, ¿verdad?, a un lugar y oír el nombre de alguien de la congregación y que digan, esa persona, sí, mire, me quito el sombrero. Y si no tengo sombrero, me compro uno para quitármelo. Porque qué gente, qué excelente, qué educado, que se le ve que es cristiano. Pero hay otros, hermano, que pasa uno. ¿Usted es el pastor de fulano? Yo, no. No lo conozco. Yo se lo he dicho en forma de broma, pero ahora se lo digo de veras. No vaya, si anda haciendo clavos, hermano, no vaya a decir que viene a esta iglesia, por favor. Entonces, nosotros necesitamos en nuestra vida la unción para alumbrar. Amén. Ok, rapidito. Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Ahí estaba hablando de Aarón y de sus hijos. Entonces esa es la unción sacerdotal en nuestra vida. Después primeramente Dios, vamos a ver eso, que todas las cosas que desarrollaban los sacerdotes. Mire, hermano, los sacerdotes eran jueces. Los sacerdotes, hermano, yo creo que lo mencioné en algún momento, pero los sacerdotes, por ejemplo, eran los que determinaban si el pecado continuaba o no en un lugar. Es decir, lo podían retener,
Los mismos sacerdotes podían llegar y decir, no, que se esté un tiempo más en tu casa el pecado. Tremendo. No vaya a creer que aquellos salían, hermano, corriendo para donde estaba la policía. No, iban al sacerdote. ¿Y sabe qué hacía el sacerdote? Le decía, espéreme aquí un ratito. Voy a ir a consultar al Señor, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y entonces hablaba con el Señor le revelaba las cosas, salía y les decía, lo que pasa es que es esto y esto y esto. Lo que está sucediendo. Mira, a mí me impresionó leer, por ejemplo, que dice que si un esposo sospechaba de que su esposa le estaba quemando el rancho o poniendo los cuernos, entonces que la llevara, no dice allá a los tribunales, sino que lo llevara con el sacerdote. Entonces venía el sacerdote, en agua derramaba cenizas del sacrificio y se lo daba a la mujer. Bueno, así, se lo daba a la mujer. Decía, tómeselo. Se lo tomaba. Si su vientre se inflaba, entonces estaba en pecado. Y si no, al que la había acusado, a ese era el que sancionaba. Y lo tenía que redimir ante todo el pueblo. Ahora la gente tiene problemas, con el que menos viene es con el ministro. Primero van a la policía. Pero bueno, yo espero que esas cosas el Señor nos vaya restituyendo también, va restaurando. Y ya para terminar, termino con esto, aunque hay otras cosas, pero termino con esto. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, mi hermano, la abundancia de la unción sirve para quebrantar yugos sobre nuestras vidas. Cargas que tienen que ser quitadas de nuestras vidas. Es cuando hablo de yugos y cuando hablo de cargas, unas veces es porque uno se las puso voluntariamente, pero otras veces es porque hay alguien que llegó y se las puso. Y ese alguien puede ser alguna persona, o a veces, por situaciones que se dieron, el enemigo aprovechó y puso ese yugo. Y por eso dice el Señor, tomad mi yugo y mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero ¿qué se tiene que hacer antes de ponerse el yugo del Señor? Quitar el anterior. Quitar aquello que tal vez nosotros pusimos. Mire, digamos, hay gente que hace pactos incluso, ¿verdad? De alguna naturaleza. Le voy a poner un ejemplo tal vez muy burdo, ¿verdad? Pero digamos, de repente usted está bien con su cónyuge y todo va muy bonito, muy lindo, y gloria a Dios, amén, aleluya. Y se le olvidó que hace algunos años atrás tuvo su romance con una persona y le dijo, te voy a dar esta moneda para que nunca te olvides de mí, yo siempre te voy a amar. Y entonces, como usted estaba bien colgado, ¿eh? Se guardó la moneda, nunca la voy a perder. Y entonces ahora que no se casó con esa persona, sino que se casó con alguien más, y usted está enamorado, enamorada, y gloria a Dios, amén, aleluya, pero de pronto, un día el Espíritu, ¡pah!, le recuerda la moneda. Dice, Dios mío. Pero antes de eso, también el enemigo está recordando. Hermano, viste que tenía unos sueños con una mi ex novia o mi exnovio, de que me busca
y me llama, y me acosa, y me acusa. Y ya me dio cosa. Y no sé qué hacer. Ya estoy, como dijera la canción, la miro hasta en la sopa. Ya no le hallo. Ya, es una carga para mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? La unción, cuando yo busco la unción del Espíritu, y llega la unción del Espíritu, el Espíritu viene y ¡pum! Me recuerda. La moneda. ¿La moneda? ¿Qué moneda? La moneda, la dracma. ¿Será que, Señor, no me voy a ir en el arrebatamiento? ¿Qué perdí? No, le dice el Señor, la moneda que te regalaron. Ese es el yugo que te está haciendo pedazos. Mire, aunque así sea un centenario, con la misma usted tiene que agarrarla, mire, y decir, no, yo no quiero este yugo en mi vida. Así que, el que se le encontró, pues se rayó, ¿verdad? O a lo mejor le cae también, empieza a soñar con la doña, ¿va? El asunto es, quitemos los yugos. Y una vez, pero eso solo lo hace la unción. Cuando yo busco la unción, va a podrir todos esos yugos. Por eso le decía en estos días, miércoles creo que fue que le dije, o viernes, no me recuerdo, pero le dije, este año de la abundancia, de la unción, el Señor nos va a empezar a recordar y nos va a empezar a pedir que dejemos ciertas cosas. Cuando llegue, no se resista. Ay, pero es que, Señor, mi osito de peluche es el que yo más quiero. Pues el oso de peluche ya apestoso, échelo para afuera. Lo que sea. Señor, tú sabes que yo amo este trabajo, Señor. ¿Dónde voy a encontrar otro trabajo? I don't have papers. ¿Y quién le dijo a usted que dependíamos de eso? Si nosotros dependemos de Él. Si su yugo es fácil y ligera su carga. Porque cuando hablamos de yugo fácil y ligera su carga, se lo grafiqué la vez pasada, ¿verdad? Es como que el Señor, venga, otra vez se lo voy a volver a graficar. Vení, Sterling, un momentito. Venga, hermano. Lo voy a hacer porque ya es su hija, ¿verdad? Con más confianza. Va. Cárguela. Y camine con ella. Mire. Así exactamente es el yugo que el Señor nos pone. Él carga todo. Y nosotros vamos así, tranquilos. Ay, Señor, voy sufriendo. Sufriendo, dice el Señor. Pero si yo te llevo en los brazos. ¿Qué querés? Si Él te va cargando. Si Él lleva la mayor parte del yugo. Por eso su yugo es fácil, ligera su carga. Gracias, hermano. Ya abusó Sherlyn también. Entonces, ¿usted de quién depende? Del Señor. Entonces, si el Señor le pide algo a ese yugo, si el Espíritu por la unción, porque yo sé que va a haber abundancia de unción. Si la unción empieza a derramarse y le enseña y le muestra y le dice, esto es lo que quiero que dejes, este es el yugo que te está haciendo pedazos para yo darte abundancia de muchas otras cosas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero mire, hasta con tristeza lo digo, dejarlo. En vez de decir, dejarlo, amén, aleluya, lo dejo. Que me lo hagan sencillo por 2 de a 20. No, eso no, tampoco. No es así. Señor, es mi suegra, yo te la doy, hombre, te la empaco. Tampoco es eso. Dios va a pedir cosas que nos están cargando. Póngase de pie en esta noche. La unción, la abundancia de la unción es necesaria para su vida y para mi vida. Pero hoy es necesario que usted y yo empecemos a suplicarle al Señor tener esa unción. Parte de ella, Señor, no le diga, Señor, que se derrame la unción sobre mí. Sí, tal vez sí está bien. Pero mejor empecemos con lo básico, lo que hablábamos. Señor, que yo pueda tener armonía con mis hermanos.
que cuando yo venga, Señor, yo pueda estar junto con ellos, en armonía con ellos. Si están cantando, que yo cante. Si están saltando, que yo salte. Si están danzando, que yo dance. Hermano, aunque sea el pasito del elefante, pero algo haga. Es tan sencillo lo que Dios nos pide para derramar sobre nosotros la abundancia de la unción. Cierre sus ojos un minuto nada más, yo le pido en el nombre de Cristo. Y en esta hora yo le ruego que usted empiece a orarle al Señor y le diga: Señor, derrama tu unción sobre mi vida. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, a causa de que nosotros vivamos juntos en armonía, Señor. Que podamos estar en unidad, Señor. ¿Sabe por qué? Porque la oración del Señor Jesús, o una de las cosas que el Señor Jesús oró fue: Padre, que estos sean uno, como tú y yo somos uno. Porque la unidad es básica, es esencial. La unidad, hermano, es la que va a atraer y atraer la unción sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo: si vosotros siendo malos, como padres, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más mi Padre que está en los cielos no dará de su Espíritu. Y dijo: en abundancia, sin medida, aquel que lo pida. Así que nosotros, cuando estamos en armonía y pedimos, el Señor envía en ese lugar la bendición y la vida eterna. Y la bendición y la vida eterna la propicia su Santo Espíritu sobre nosotros. Así que en esta hora, yo le pido con todo mi corazón, solo por un minuto más, dígale: Señor, que yo pueda armonizar con mis hermanos. Que yo pueda armonizar, Señor, con mis hermanos. Que al estar juntos, Señor, podamos estar en armonía. Que al estar juntos, Señor, podamos gozarnos. Que al estar juntos podamos buscar tu rostro, Señor. Sin que yo sienta nada en contra de los demás, Señor. Sino que podamos vivir en esa unidad, Señor. Así como tú y el Padre son uno, así que yo pueda ser uno también con mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que yo pueda, Señor, ser, Padre, parte de aquel lugar, Señor, parte de la congregación. Que yo me sienta en aquel lugar, Señor, como parte de la congregación, para armonizar, Señor, en medio de aquellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego, bendito Rey de misericordia, que esa unidad sea, Señor, el buen óleo que se derrama, Señor, sobre los pensamientos en nuestra cabeza, Señor. Que sea, Señor, la manera de cómo nuestras barbas, las cosas, Señor, cómo nos dirigimos a los demás, Señor. El trato con los demás, Señor, sea un buen trato, Padre, un trato digno, en el nombre poderoso de Jesús. Sin creer que soy más que los demás, Señor. Porque tu misma palabra lo declara cuando el apóstol Pablo dice, Señor, teniendo a los demás como superiores a mí mismo. Si nosotros tenemos eso en nuestra vida, lo que el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús, que en esta noche la unción descienda a causa de la unidad que nosotros tenemos. Que la unción descienda a causa de la armonía que nosotros tenemos. Que no sea solamente un lugar donde estemos el montón de gente, sino que sea un lugar donde formemos un equipo de gente, donde podamos trabajar armónicamente, donde podamos buscar juntos la gracia de nuestro Dios, su misericordia, donde sea enviada la bendición, la vida eterna, donde yo me goce cuando aquel se goce, donde yo pueda llorar con aquel que llora, donde yo pueda gozarme cuando el Señor le haya dado algo a alguien, porque seguramente